Bienvenidos, esto es la tertulia polaca y hoy vamos a tener a Ernesto de Lucas, el Pato, presidente hoy del PRI estatal, Sonora. Bueno, yo soy Aaron Tapia, estoy un poco empolvado, ¿no? Porque ya hace algo que no, pues grababa videos, entrevistas, puras colaboraciones, así que estamos estrenando aquí, somos vírgenes ahora, nos estás quitando la virginidad. Eso ya es de cada quien, ya. Bueno, ¿cómo estamos? Muchas felicidades y mucho éxito por Muchas gracias. Esta nueva etapa, ¿no? Muchas felicidades. Estoy viendo la oficina que tienes decorada de deportes, ¿no? Totalmente. Yo entrevisté aquí a Gilberto Gutiérrez, tu antecesor, y tenía más cuadros históricos y mucha historia, y veo que pues eres 100% Pues deportista, ¿no? Yo creo que son estilos muy, muy respetables de cada quien. Siempre en las oficinas, pues cada quien decora la atmósfera como se siente más a gusto, más motivado. Y esto yo lo hago a efectos de cuando son momentos difíciles, como por cierto el que atraviesa hoy el PRI, hoy por hoy, pues encontrar una motivación a que toda competencia puede tener ejemplos de que se puede salir adelante y particularmente esa es la razón. Como te puedes encontrar una camiseta dedicada por el Tom Brady, te puedes encontrar un cuadro del maestro Fernando Andriachi, en fin, son cosas que motivan. Y de Karate Kid. Le inteligencia a todo, ¿no? Los deportes es nomás pretexto para la pisteada o si lo practicas. Yo no voy al slow pitch. Slow pitch. No. ¿Sí lo practicas? Fíjate que tengo rato que no lo practico. Estuve el año pasado sí participando en una de las ligas de slow pitch. Ahora me invitaron el sábado a participar en una liga matutina los sábados de softball. Ya no tan facilito como el slow pitch, sino ya de softball. Este sábado, con el favor de Dios, sí voy a ir. ¿Ese es tu deporte favorito, el béisbol? El béisbol y pues cuando hay fútbol americano, evidentemente no lo practico, pero me gusta mucho verlo. El boxeo también y el fútbol, soccer. ¿Un personaje deportivo? Pues son muchos, mira, yo creo que cada temporada da pie a uno. Muhammad Ali, sin lugar a dudas, para mi gusto, es un ejemplo de lo que es caerte, levantarte. Aquí en México, pues Fernando Valenzuela, desde la perspectiva del béisbol, queda demostrado que con una formación humilde se puede llegar a lograr grandes cosas. Hugo Sánchez, en el fútbol soccer, creo que también es el mejor futbolista. ¿Cuántos años tienes? 42, 5 de septiembre de 1936. Morrito, pero lo viste. Bueno, a ver, pasando un poquito a lo que... ¿Qué pasó el 1 de julio? Tienes ya tu lectura personal y la lectura del partido, si es que ya la tienen. Yo creo que el 1 de julio se combinaron una serie de factores que culminó en algo que ya venía encaminado a presentarse como tal. Dos transiciones que se han presentado en México en la época moderna o en el actual siglo, en el nuevo milenio, que inician precisamente con el arranque del mismo en el año 2000, que posteriormente se traduce 6 años después a una transición fallida, donde por menos de 1% pierde el hoy presidente López Obrador su primera aparición como candidato a presidente de la República. Posteriormente, en el año 2012, un regreso al PRI con una serie de expectativas que evidentemente no se concretan en los estándares que la gente estaba esperando. Y posteriormente, bueno, pues todo un proceso de 18 años de venir cultivando un modelo antisistémico que ya había presentado en otras partes del mundo su florecimiento y que aquí termina el 1 de julio del año 2018 por concretarse con una alternativa diferente. Creo que es una genialidad, hay que decirlo, el haber presentado un nuevo partido político disfrazado o empaquetado de un movimiento, quitarle de esta forma el sesgo político, una confabulación de los partidos, creo en un principio para lograr estabilidad y gobernabilidad en el país, que a la postre eso no se tradujo en un mayor beneficio en el bolsillo de los ciudadanos, que fue el Pacto por México y las reformas estructurales que la gente no terminó de entender en un beneficio para su economía familiar o personal. Quitando la reforma de telecomunicaciones, que yo creo que es lo único que y fue la que menos se vendió, ¿no? Así es. Creo que el hecho de que con la de telecomunicaciones se haya acabado el monopolio, la telefonía celular, llegar al alcance de la enorme gran mayoría de mexicanos. Hoy somos uno de los países donde mayor smartphone se tiene,
que la competencia aquí en México, los celulares, los haya las empresas entendido y ofertado, ya no en voz, sino en datos. Permitió una apertura en las redes sociales, particularmente en 2 plataformas que ya venían gratuitas precisamente por esta competencia que el mercado daba, que era el Facebook y el WhatsApp. Y como lo había discutido en la oportunidad que tuve de estar con el grupo de los 11, esto generó que todo esta crispación, esta sensación de hablar que tenía la gente, pues se tradujera en el Facebook y en el WhatsApp, que además lo tenían gratis, gracias a la reforma de telecomunicaciones, desde sus celulares. Y creo que lo que originó esto fue otra reforma, para mi gusto fue la financiera, porque todo el mundo te dirá, oye, pero es que, ¿por qué eso no le pasó al PRI en el 2015? En el 2015, y a lo mejor fue la corrupción, te dicen, de los gobiernos. Yo creo que fue de todo un poco, porque recordarás tú que en el año 2015, cuando el PRI recupera gobernaturas, cuando el PRI mantiene la mayoría en la Cámara Baja, ya había pasado Ayotzinapa, ya había pasado el escándalo de la Casa Blanca, ya se había, creo, con cierta frivolidad, dado respuesta a estos cuestionamientos que empezaban a surgir en las redes sociales, pero que no habían brotado como se hizo a partir de 2015, porque la reforma financiera empieza ya a tener sus primeros estragos en los bolsillos de los mexicanos, al empezarle a pegar ya al ingreso, y hay una disminución total en el poder adquisitivo, eso es incuestionable. Se viene además en pleno 2015 una devaluación del peso, llegó a cerrar hasta en 25 pesos por dólar en diciembre de ese año. Además afecta en el 2017 y luego en el 2018 el gasolinazo. Y a la postre había un movimiento que ya estaba totalmente gestado, que encabezaba López Obrador, que se conforma para hacer su primera aparición pública como una alternativa precisamente a la elección del 2015, no con los resultados que se esperaban, pero sí ya con un evidente y notable crecimiento. Y luego eso súmale que de los partidos tradicionales, la alianza PRD-PAN, que pudiera estar demostrando una izquierda que pudiese ser una alternativa a la gente que estuviera en desacuerdo con el sistema llamado también neoliberal, pues va y se confabula y se conjunta con todo lo contrario, con el agua de aceite, y el PRI no emigra a buscar nuevos aliados, sigue manteniendo sus mismas alianzas sin ofertar algo distinto en la composición de sus alianzas o coaliciones con el Verde y Nueva Alianza, ¿no? Así es. Y la seguridad, o sea, siguió un baño de sangre el país, y la gente, pues lo que es lo económico ahorita, lo más urgente, y te lo dice la ciudadanía, pues es la violencia y lo económico, ¿no? Sí, creo que la seguridad se mantuvo una estrategia en lo narrativo que no cambió por un lado la percepción y que por otro en los hechos pues tampoco generó un cambio total, particularmente el homicidio doloso. Y el origen que genera este flagelo de incertidumbre, de inseguridad, pues precisamente el cáncer llamado narcotráfico. Y en ese sentido creo que no bastó con la detención de el Osama Bin Laden, que en la guerra contra el narcotráfico teníamos los mexicanos, como los estadounidenses tenían en su guerra contra el terrorismo. Entonces no fue suficiente, yo creo que estaba ya demasiado esparcido en todo el territorio, los cárteles, etcétera. Y esto pues no funcionó en esta percepción. Yo creo que al contrario, terminó por pulverizar, por balcanizar este mal que hoy aqueja. Lejos de que la demanda disminuyera, la oferta se siguió implementando y surgieron o revivieron drogas duras, metanfetaminas concretamente, que estuvieron al alcance de todos, como el caso concreto del cristal. Y ahí la demanda empezó a encontrar un nicho de mercado en lo local, y los grandes cárteles empezaron a encontrar dónde distribuir su oferta, también en lo local. Entonces pues y se ha convertido en un cuento de nunca acabar, porque las plazas ya se disputaban por cárteles locales, y ya el trasiego, la exportación de droga, pues dejó de representar ya el ingreso que tradicionalmente había sido para los cárteles. ¿Tú crees? Y lo otro que afectó, que es innegable, fue la nula socialización por un lado, y todos los retos que presentó la implementación del famoso sistema de justicia penal. Este cambio de paradigma en la impartición de justicia creo que agarró desprevenido desde el Poder Judicial hasta el propio ciudadano, y tú lo puedes constatar con un incremento en los delitos, particularmente los que más pueden en el bolsillo, los patrimoniales,
con cómo se incrementa el robo totalmente entre el periodo del 2015 al 2016. Robo a casa habitación y en todas sus modalidades, pero particularmente en casa habitación. Creo, sin tener mayor sustento más que mi intuición, que forzosamente esto estuvo ligado a la implementación tan repentina del nuevo sistema de justicia penal. Okay. Bueno, en este caso retomando la pregunta, tú que fuiste secretario, conoces del tema de seguridad pública, ¿qué tan, a ver, quiero tu opinión, qué tanto hay de realidad en esto que la narrativa que se ha construido desde siempre, desde el Estado, bueno, desde el aparato gubernamental, en que los cárteles podrían ser, ¿no? Bueno, desde que se le llaman cárteles a mí ya eso fue inventado, ¿no? Por Estados Unidos, sí, para un enemigo precisamente. ¿Qué tan cierto puedes ver que de repente puede ser un peligro para el Estado esta parte del crimen organizado que es el narcotráfico? No es que deviene más bien del poder político y el momento que ellos deciden, pues ahí está, ¿no? El momento que se decidió que el Chapo tenía que ir a la cárcel y no pasa nada, ¿no? Y entonces parece que el Chapo Guzmán pues es un superhombre porque maneja las finanzas, lava el dinero, es un ingeniero financiero, todo mueve él, ¿no? Porque después de él no cae nadie más, ¿no? No se desmantela la red financiera. No quiero, es que diste en el clavo, precisamente con ese último comentario, no quiero sonar como el típico alguien que fomente las teorías conspiratorias. Pero bueno, es innegable que una vez que revisas la historia, en México, que por esencia es un país productor, y ahorita desafortunadamente nos hemos convertido también en un país consumidor, rara vez tú veías detenciones que implicaron un golpe severo en el término de las finanzas, ¿no? Sí. Jamás tú has visto un decomiso de finanzas, de cuentas, etc. Y dos, creo que como en cualquier negocio que se rige por la ley de oferta y demanda, como también es el caso del narcotráfico, nomás que es ilegal, pues tú también en donde estaba el principal consumidor, particularmente de las drogas más caras, por las que se pagan más, que es en los Estados Unidos, y que en el proceso de todo este esquema económico, de toda la cadena de producción, pues donde más ganancias te deja no es en la producción, es en la distribución misma. Y tú rara vez ves en Estados Unidos, por ejemplo, que se detenga una red de distribución o que se acechen golpes fuertes a los diversos esquemas financieros que puedan presentar. Entonces, esto te puede dar pie a pensar que es parte de un complot, de un esquema de gobernabilidad para mantener este mercado ilegal, pero a la vez que ahí está controlado. Lo puedes ver hoy con la marihuana. Al momento que se regula en algunos estados, empieza a perder valor comercial el producto y por ende las cadenas de distribución tienden a desaparecer. La ganancia es muchísimo menor y el control del estado tiende ya a ser mayor, pero además le genera un ingreso por impuestos. Aquí sí es muy raro que solo en determinados casos y a determinados grupos se les estaba pegando. Entonces esta guerra que inicia en la época reciente con el presidente Calderón, pues pudiera darte pie a decir, oye, qué raro que nomás se le pegaba a unos lados y a otros no. Entonces ya todo el sistema económico y la globalidad que pudiera existir en este flagelo, pues simple y sencillamente está arreglado por los gobiernos. No niego que esté vinculado a la corrupción y que eso implique también pues que se haya habido todo un proceso de degenere en corporaciones policíacas de todos los niveles. El problema es que hoy por hoy ya lo que afecta aquí en México no son las drogas tradicionales. Ya al momento de haber dado cabida a la metanfetamina, con el cristal concretamente, esta metanfetamina dura, ya esto se salió de control. Y ahora sí implica el que la narrativa para el gobierno actual, que es distinto, con toda estrategia, las dos pasadas, tenga que cambiar. Hoy tú ya no ves una guerra al narcotráfico. Ya el tema de adicciones, de lucha frontal al narcotráfico, fue hecho a un lado o fue ya cambiado por el del huachicol. Entonces ya ahora el flagelo que afecta a México es la gasolina robada, no el narcotráfico. Y eso, bueno, pues te hace creer que sí, en gran parte muchas veces los gobiernos, para mantener una gobernabilidad en su narrativa, pues tengan que cambiar la misma. Hoy tú ya no ves declaraciones de que se esté luchando contra el narcotráfico, sino por el contrario, ahora el mal que aqueja a México es el robo de combustibles.
creo que en el fondo las dos cosas Que ya están anunció, vinculadas ¿no? una con la otra, porque lo que te dice todo el mundo es que los grandes capos que controlaban la distribución de estupefacientes eran a su vez los que mantenían el control sobre las plazas productoras de crudo, de petróleo o incluso por donde pasaban los ductos, en los territorios que se disputaban. Entonces es un arma de dos filos. Sí, porque ves en donde se ha situado el ejército, por ejemplo, Tamaulipas, pues no bajó la violencia, al contrario, se fue hacia arriba y pues ahí tenemos la cuenca de Burgos, ¿no? Es una gran de gas. Entonces, creo que esto va más en función a la explotación de los recursos naturales del país, las industrias extractivas, donde se crea una violencia y donde surgen cárteles muy violentos. Pero además, fíjate, qué increíble, porque estamos en pleno siglo donde el futuro de la humanidad depende del ingenio que tenga el ser humano para encontrar energías limpias, energías renovables, y aquí parece que vamos en retroceso. Ahorita estamos hablando de volver a generar energía a través de carbón, de combustóleo, de volver a invertirle a refinerías en lugar de estar viendo cómo se disminuye el costo de cualquier tipo de energía, ejemplo la fotovoltaica, abaratando la producción de la misma, etcétera. Entonces sí creo que ahí son de esas decisiones que ha tomado el gobierno federal, que a pesar de la popularidad con la que hoy goza, de la que hoy goza el presidente, y sin desear que le vaya mal a él, porque le va a ir mal a México, sí en un futuro no muy lejano empezaremos ya a ver las primeras consecuencias de estar tomando políticas públicas en estos temas como el de la inseguridad, como el del narcotráfico, como el de las energías, que nos estarán y nos empezarán a afectar. ¿Qué le criticarías en cuanto a las estrategias para la seguridad pública? Creo que la visión que tenía el presidente, donde afortunadamente imperó la razón o un punto medio o equilibrado, es la militarización de las fuerzas policíacas. Creo que un rol es la capacitación y la formación que recibe todo aquel que se pueda jactar de tener una educación castrense en cuanto a su formación operativa o táctica, y otra muy distinta es la policíaca. Mientras los estados, los municipios y la propia federación no determinen hasta dónde llega el actuar de cada quien, por un lado, y por otro, así militarices la policía, así le des facultades a los estados y a los municipios, una vez que creo este tiene que ser el primer paso, mientras lo que yo creo es lo más importante, no se acabe con este sentimiento de impunidad del no pasa nada, del mañana lo van a soltar, del pa' qué denuncio si no va a tener ningún resultado, que es un reto del Poder Judicial, mientras no se transparente y se llame a rendición a cuentas a todo el Poder Judicial, este sentimiento de impunidad, que también para mi gusto a la par de lo económico fue otro de los detonantes de este enojo ciudadano que vimos el 1 de julio del 2018, pues cualquier estrategia será en vano. Me explico. Hoy por hoy tú detienes desde un ladrón en un domicilio hasta un narcotraficante, y por un amparo, o alguien que cometió un acto de corrupción en cualquier nivel de gobierno, por un amparo, por esta opacidad de transparencia, esta nula rendición de cuentas que existe en el Poder Judicial, pues te termina generando la percepción de impunidad que trasciende. Entonces creo que a la par del reto de que ya el Ejecutivo esté haciendo visos, o al menos en el discurso, acciones de que va a luchar contra la corrupción, de que el legislativo como nunca también esté sujeto al escrutinio público, le falta el otro poder que conforma la República, que es el judicial, seguir los pasos de los otros dos. Pero luego le dice que se tromete, ¿no? Y que, que está queriendo eliminar a un poder judicial. ¿Te acuerdas cuando le quiso bajar el sueldo? Pero yo creo que el poder ejecutivo está... Pues es para vigilancia entre sí, los tres poderes, ¿no? Entre sí, y ahí el legislativo tendrá que hacer un rol también de ser el punto de equilibrio o el vértice donde confluya el poder transparentar esto. Pero mira, tú ahorita puedes saber a qué hora se levanta el presidente de la República, cuántas horas trabaja un gobernador, cuánto cobra un gobernador, cuántas veces tuvo el presidente municipal presencia en sus colonias, cuánto cobran los regidores, en fin, refiriéndome por un lado al ejecutivo, al legislativo en términos de rendición. Pero es raro el que sabe esto en el Poder Judicial, ¿eh? Y particularmente esto no se da tanto en los esquemas locales,
sino en el ámbito federal. Y el nepotismo, ¿no? El nepotismo, en fin, entonces sí creo que el Consejo de la Judicatura, particularmente en el esquema federal, como nunca está llamado a tener la misma apertura que los otros dos poderes han mostrado. ¿Cuánto gana un regidor ahorita que lo acabas de mencionar y que tú vienes de...? Un regidor aquí en el Sí, Ayuntamiento de Hermosillo, que debe de ser uno de los donde más ingreso tienen, son 25,800 pesos al mes. Más... No hay nada más. No hay nada más. Absolutamente nada más. ¿Y menos impuestos o ya libres de...? Son 13,000 pesos y 2,900 por extras que te dan ahí, que es un cheque de complemento al sueldo, ¿no? A la quincena. O sea, son entonces los 25,800 más 13,000. Más 2,900, que ahorita te paso el concepto porque ahí tengo los recibos. Vendrían siendo, sí, son casi 28, 29,000 pesos. Pero libres o 100% libres. Ese es tu nómina, ese es el cheque que te sale, ¿no? Ese es el cheque que te sale. Y qué bueno que nos metemos en que mencionaste lo de los regidores. Yo fui ahí a una sesión de cabildo y te saludé cuando votaron para el contrato de arrendamiento de los camiones recolectores de basura, ¿no? No sé, te vi ahí como con un cafecito, así como nomás levantaste la mano, como que yo, bueno, ya sonaba, ¿no? Ya los que andamos en esto aquí, pues ya sabíamos que tu próximo cargo era la presidencia estatal del PRI. Bueno, pues uno lo que puede inferir... En aquel entonces decía que la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad... No, pero ya... Yo creo que eso fue el 18 de diciembre más o menos. El 18 de diciembre fue, exactamente. Pues no sé, yo te vi un poco desinteresado, incluso en toda tu etapa de regidor, así como que no hubo mucho... No quiere broncas, sí, no quiere... Sí. Y luego después surge como una especie de amor político, ¿no? Hay que aclararlo, amor político con la alcaldesa, ¿no? Cuando en la campaña se tiraron hasta con todo, ¿no? Hasta ya ves que hubo ahí un embarazo de urnas que le salía la misma pregunta y fue fuerte ahí, ¿no? La alcaldesa, en ese momento candidata, pues te acusó directamente. Y bueno, hubo muchos dimes y diretes en los debates y de pronto empieza la gestión de la alcaldesa y no sé, de repente veo en algunas entrevistas que empieza a decir a llamarte que eres un político, un hombre de altura. Bueno, se acabó todo aquel resentimiento y por ambas partes, ¿no? Se empiezan a echar flores. ¿Qué pasó? ¿Platicaron? ¿Qué hubo? ¿Por qué esta reconciliación así tan intempestiva, ¿no? De repente, no, siempre he tenido la duda y además, dentro de las gestiones de la alcaldesa, pues bueno, siempre votaste a favor, ¿no? Para el endeudamiento, en contrato, yo lo leo y lo veo porque tengo los suficientes argumentos para llamarle que es un contrato leonino, el arrendamiento de los camiones recolectores de basura. Pero bueno, ¿qué fue lo que se platicaron? ¿Se sentaron alguna vez? ¿Qué pasó? No, mira, yo entendí mi rol de regidor. En primer lugar, teníamos que entender un rol donde somos dos, o sea, éramos, mejor dicho, dos regidores del PRI, evidentemente entre una inmensa mayoría del resto de los partidos políticos, Aarón, y tenía que entrar la cordura, la responsabilidad y la madurez. En primer lugar, darle vuelta a la hoja después del pasado 1 de julio, respetar la voluntad en todas las aristas en las que la gente se lo dio a un solo partido político, porque no nomás fue la alcaldesa, fueron todos los diputados locales, los 6 diputados locales que existen en Hermosillo, los 2 diputados federales, los senadores de la República también aquí en la capital y el propio presidente de la República, ni se diga. Entonces teníamos que entender que la gente lo que quería era dar la oportunidad sin pretextos. Y esa fue en un principio nuestro razonamiento. En segundo lugar, siempre estuvimos muy abiertos a la Comisión de Hacienda. Se nos explicó, se nos dijo, pedimos que se revisara el contrato el famoso 18 de diciembre, el tesorero hizo la explicación de que lo iba a bajar. Estaremos muy vigilantes porque, acorde a tus investigaciones, no sucedió así y tiene que suceder así. Vamos a pedir también que las facturas como tales queden exhibidas, que el contrato, aunque por un lado se diga una cosa, en la práctica se lleve a otra, porque ese fue el acuerdo. Y ese fue el acuerdo que nos orilló a darle un voto de confianza a la alcaldesa
en el tema que a todas luces es la responsabilidad del municipio, la recolección de basura y los servicios públicos. Ya no tiene pretextos, porque se le han dado absolutamente todas las herramientas, y esto lo digo para que todo tu auditorio lo tenga claro, no hay pretextos. En el tema de la reestructura de la deuda, evidentemente tampoco hay pretextos. Se le dio todas las herramientas y nos convertimos más que una oposición en un rol de posición responsable. Posición. No dimos un solo cuestionamiento que no fuese en público, pero sí en lo privado, en todas las comisiones. Permitimos que se diera además toda esta reorganización al interior del ayuntamiento en los diversos cargos, donde se nos argumentaba que lo que se quería era reducir los costos por burocracia que implicaba. En fin, creo que fuimos maduros, fuimos responsables y se le dieron todas las herramientas al Ayuntamiento de Hermosillo. No hay un solo pretexto ya para que sea o que exista opacidad en la transparencia de lo que aprobamos, ni en su endeudamiento o de la reestructura de la deuda, ni tampoco en la recolección de basura que nos dieron. Y sí se tiene que poner especial énfasis en el sindicato de trabajadores, porque es increíble que estemos viendo imágenes donde ellos mismos sabotean los camiones. Ese tipo de cuestionamientos creo que son los que se le tienen que empezar a hacer a la autoridad, porque no es posible estar sujetos a que nos salga más caro el caldo que las albóndigas. Es increíble que se estén saboteando camiones que nos están costando a todos, que incluso representaron ya desde la parte política, partidista, por meterla ahorita, que es un tema, estamos en el partido, que tuvo un costo político, pues como esta presión que tú y seguramente muchos ciudadanos tienen, porque no se puede seguir pagando horas extras, no se puede seguir pagando mantenimiento de lo que estamos pagando. Entonces, creo que hoy por hoy la alcaldesa no tiene un solo pretexto para poder dar resultados en estos temas. Y en la lucha jurídica que emprendió contra la concesión de luz, ¿qué opinas? Y luego se retracta, ¿no? Porque ella siempre dejó o directamente, ¿no? Decía que Ricardo Mazón era quien estaba detrás, era el artífice de todo de esa concesión, otra concesión bastante leonina. Y luego ya después sale a decir que, bueno, que ya analizando a profundidad la información, pues no, sí ve que ya no está Ricardo Mazón metido, ¿no? Ahí, y a los 2-3 días el grupo Mazón le dona un camión recolector de basura precisamente. Pues a ver, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué opinión? Mira, yo creo que en todas las familias existen grupos y sin querer ahondar en temas muy personales de la familia Mazón, creo que Ricardo Mazón representa un lado y el grupo que le entregó el camión recolector es otro. Es decir, no implica absolutamente lo mismo, porque creo que incluso fue a nombre del Club Los Lagos o algo así. Pues fue en Los Lagos. Pues reconocer, mira, que esta familia, los Mazón Rubio, hayan tenido ese gesto para pues contribuir y sí, de verdad, ¿crees que no hay una conexión? Yo creo, no tengo mayores elementos. Y por el otro lado, bueno, Ricardo Mazón, que hoy por hoy está convertido en el villano favorito de absolutamente muchos actores políticos emergentes. Te lo platico muy, muy simple. Ricardo Mazón, yo sí me puedo jactar de ser alguien que lo aprecio y que lo estimo. Y no porque tenga algún negocio o algún compromiso económico con él. Nos conocemos desde el año del 2003. No, fíjate que Ricardo me apoyó bastante con sus consejos en la campaña y sí era alguien a quien yo consultaba. ¿Puros consejos? Puros consejos, No recibí un solo peso, ni de él ni de absolutamente otro grupo de otra persona de este grupo. No, te soy muy sincero. Y yo con Ricardo, en una de las estrategias que nos reunimos, precisamente para un debate, te lo comento, le dije que teníamos que sacar, fue el primero en el TEC de Monterrey, que yo creía que teníamos que empezar a enseñar lo que 4 contratos le estaban costando a Hermosillo. El primero, y yo fui el primero en plantearlo, y ahí está el primer debate que hubo en el TEC de Monterrey. Sí, de Coparmex, ¿no? De Coparmex, el que organizó Coparmex. El primer contrato, decía yo en aquel entonces, tenía que ser el de la concesión de luz. El segundo, el de la planta tratadora, que ese nos sigue costando en el recibo. El tercero, el de las paradas de camiones. Y el cuarto contrato, el de TecMed, de esta reciclaje de basura. Esos 4 contratos se tenían que volver a revisar. Y las concesiones que al respecto existiesen, se tenían que volver a analizar o en su caso a terminar. Yo no recibí jamás de Ricardo Mazón, particularmente por el tema de la luz, que es donde lo involucran, un solo consejo, una sola incitación
a que con ese contrato no me metiera. Al contrario. Tan es así que siguió siendo tema durante toda mi campaña la revisión de esos 4 contratos. Y en ese sentido, bueno, pues ya el resto yo creo que pues, tendrá que responderlo la propia presidenta, porque pues sí, está muy raro que primero digan que sí y luego que no. ¿No comentaste con eso con el propio Maloro Acosta ahí? Apareció una foto tomándose un café, ¿no? Sí, en diciembre aquí nos vimos cerquita de su casa ahí, en un café. Mira, sí lo comenté, de hecho, pues él siempre va a seguir defendiendo que fue una buena decisión, incluso la aprobó el Cabildo. Pero ya vimos cómo. Pero yo tenía mis dudas desde un principio, pues son ópticas distintas y esto implica que no necesariamente por militar en un mismo partido tengamos que estar de acuerdo en absolutamente todo. Los dos éramos candidatos y los dos asumimos el costo de esas decisiones. Ahora bien, al margen de lo que haya costado, que creo se tiene que seguir revisando y puntualizando, la realidad también es, y no es justificación, que sí ves otro tipo de Hermosillo. Al menos sí hay ciudadanos que te reconocen el servicio. Hay que ver los pros y los contras. Pues sí, pero porque crearon una necesidad, ¿no? Es claro ahí como el estudio de... no me acuerdo cómo se llama, de la Secretaría de Energía, ¿no? Situaba a Hermosillo con un 99% de globalidad en su iluminación y un 95% de eficiencia. Para el 2016, en octubre, o sea, un año y medio después, resulta que el 65% de las luminarias pues, ya están deficientes, ¿no? Entonces, digo, ¿quién podría, o de plano hubo ineptitud o fue premeditado, ¿no? Pues creo que es algo que se tiene que revisar, ¿no? Está bien, es como tenemos que resolver las urgencias, ¿no? Pero ¿por qué el ciudadano tiene que pagar los sobreprecios? Es correcto, mira, yo creo que ahí el DAP es lo que más le afecta al municipio. Como en todo, son susceptibles de mejoras. Y pues es un contrato que ha estado ahí a la exposición pública, ¿no? Que hay que analizarlo de fondo. Okay. Volviendo a tu gestión acá, el partido más revolucionario y menos institucional. ¿Cómo puede ser? Es pregunta, ¿no? Porque ya de por sí creo que el nombre del partido, o sea, revolucionario institucional es como un oxímoron, ¿no? O sea, es contradictorio. ¿Cómo puede ser una revolución institucionalizada? ¿Cómo es? Mira, al contrario, yo creo que el partido ya debe dejar de ser institucional. Para empezar, ya los tiempos en los que la conformación de esta visión de institucionalidad a las instituciones que el propio partido en sus otras 2 etapas había forjado, pero partiendo de una premisa presidencialista, bajo un esquema de gobierno pues, que derivaba de la máxima figura que era el presidente y de ahí caía, pues ya es algo obsoleto de nuestra visión. Fue necesario, ¿no? Para institucionalizar el país y empezar a dejar el caudillismo. Estamos hablando de calles, el PMR. Del Partido Revolucionario Mexicano y luego del Partido Mexicano de la Revolución. Pero creo que ahí, pues, el primero se forma con casi más de 1,250 organizaciones, partidos, etcétera, que estaban en todo el país. Mira, del 29, y con esto te doy la respuesta, yo creo que del 4 de marzo del 29, aunque desde el 28 empiezan las gestiones del general Calles a conformar esta ensalada de tópicos, así pudiera ser de todos los partidos, todas las corrientes, etcétera. Hasta hoy... Algo parecido a lo de Morena hoy, ¿no? Para allá voy. Hasta hoy puedo decirte que, a diferencia de lo que ocurría, no sé, en Latinoamérica, en otros países con igualdad de circunstancias que México, le generó algo básico al país. Con los errores y todo. Nosotros, a diferencia de todos nuestros vecinos en el sur, de la gran mayoría de vecinos en Sudamérica, nosotros sí tuvimos paz social. Aquí se evitaron golpes de Estado gracias a esta visión que desde el 29 y durante todo el periodo hegemónico de gobierno y luego ya su evolución al presidencialismo puro en la República generó paz social. Pero a través del corporativismo, ¿no? A travez del corporativismo y el clientelismo, que es justo también, ¿no? Que por la influencia del imperio yanqui también. Eso es justo lo que hoy increíblemente, ya un modelo que, te lo digo yo desde mi visión, pues no funcionó en términos de expectativas de la gente. 30 años con un sostenido crecimiento del promedio del 6%, ¿no? Sí. Por eso cuando a mí me hablan de
que del pasado, volver al pasado. Sí. Pues digo, Sí, cierta parte estaría muy no. bien volver, ¿no? Esa parte dejó de funcionar, yo creo que de los 80s para acá. Portillo. De los 80s para acá. Y es justo esa parte que no funcionó de este modelo, la que hoy increíblemente está intentando implementar Morena, porque los personajes que encabezan... Pero eso jamás se fue del PRI, Ernesto, jamás. El ADN de la verticalidad, del presidencialismo, para allá voy. Jamás y eso es justo. Es más, se lo permearon a toda la cultura política, a todos los es partidos, el ADN. ¿no? Sí, bueno, y tú puedes ver eso hoy con quienes conforman. Con todos los partidos. Y con la ideología clientelar, institucionalidad de arriba para abajo. Hoy las filas de Morena, que eran priistas, que estaban en sus años de florecimiento político, justo en la época en la que creo que el modelo se vino para acá, se vino para abajo. Cuando empieza a no funcionar ya el sistema político tradicional, pues tú te puedes encontrar a Porfirio Muñoz Ledo, a Manuel Bartlett, al propio Andrés Manuel López Obrador, etcétera. Y creo que lo que da pie para que ingrese este hoy tan criticado y poco entendido modelo neoliberal es la fallida estrategia del 88, cuando se evita una transición. ¿Qué es el modelo neoliberal? Pues para mí... Me gustó la definición que hiciste porque concuerdo con eso. Es el modelo de consumismo en el que fuimos emergiendo a la sociedad en general, haciéndole creer a todo mundo que los bienes básicos para poder vivir estaban al alcance de todos, cuando la realidad es que lo único que ibas fomentando, por un lado, era el crédito impagable y por otro lado, abriendo una brecha entre los que más tenían y los que menos tenían, empezando poco a poco a desaparecer a la clase media y por otro lado a perjudicar o a acrecentar la clase más baja, ¿no? ¿Y eso lo digieres de un tiempo para acá? Porque estuviste muy cercano a un grupo que precisamente y totalmente ejerces, ¿no? Luis Videgaray, el mismo Enrique Peña Nieto, incluso algunas veces fuiste o alguna vez a Washington, ¿no? Varias veces. Con Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador todavía, ¿no? Una vez estuve con el presidente y con la secretaria Napolitano, pero era un tema más de grilla. ¿Y qué eso, así lo digerías en ese momento o los discutías con él? ¿O qué? No, la verdad es que en el tema de política macro y microeconómica, pues jamás discutí yo eso, pues no era algo con lo que yo estuviera. Es más, en la Cámara cuando estuve ahí no tuve que ver nunca con comisiones de este tipo, ni de presupuesto, ni con la hacendaria, ni con la económica. No, esto uno lo empieza a notar una vez que vuelve a las colonias, que vuelve a estar en la calle. Ejemplo, la campaña que yo hice en el 2018 fue muy distinta a las del 2019 en cuanto al entorno de las colonias que me tocaba visitar. A donde a mí me tocó ir a pedir el voto en el 2009, las necesidades de la gente ahí, en ese mismo seccional, en esa misma colonia, tenían que ver con necesidades colectivas. Hoy en el 2018 ya las necesidades eran personales. Así como hace 9 años te pedían que arreglaras el foco de la calle o que pavimentaran la colonia o los topes o el parque, hoy era la pintura para la casa, para la misma casa donde antes te pedían eso, la lámina para el techo, es decir, fue una disminución real en el poder adquisitivo. Y esto, bueno, pues se evidenció, se exponenció, para mi gusto, a raíz de la reforma hacendaria. En el 2009, cuando fui candidato a diputado federal aquí en Hermosillo, que curiosamente, fíjate, pues fueron secciones donde hoy el voto no nos favoreció. Bueno, ya para ir cerrando, 2 preguntas. A ver, ¿sí crees, la primera, ¿sí crees que eras el indicado para estar en la Secretaría de Educación y Cultura? Y lo otro es, ¿no crees que se debe despolitizar, sacar de un cargo político, una decisión política, válgame la redundancia, ese cargo de secretario? O en sí la secretaría, ¿no? Y no sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, que se cree un órgano independiente, autónomo, una especie como de junta universitaria donde la integren académicos que presidan instituciones educativas, ya sean universidades o colegios, y no solamente de Sonora, sino igual, ¿no? Como lo hacen las juntas universitarias que toman rectores de algunos otros estados. Y que ese órgano fuera el que decidiera a quién, pues, no sé si tendría que ser secretaría o formar un instituto, pero que ese órgano decidiera
por supuesto, algún académico experto en la materia de educación? Esas dos preguntas. Mira, Aarón, evidentemente una cosa en educación son los contenidos y otra es la parte operativa. Una de las principales obligaciones que tiene el Estado como tal es precisamente el brindar educación. Y en este sentido, increíblemente vamos para atrás. Se hace un órgano autónomo conformado por académicos, como tú bien lo mencionas, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, y hoy curiosamente lo quieren desaparecer. La educación, como muchos otros servicios básicos que da el Estado, había estado sujeta durante años al yugo de los sindicatos. En algunos estados era la coordinadora, en otros era el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Docente, etc. Y lo que implicaba esto era que se fuesen generando espacios donde se beneficiara más la recomendación, incluso en algunos casos, como Oaxaca, Guerrero, donde mayores atrasos tenemos en educación, plazas de maestros que se heredaban, etc. ¿Se heredaban o se siguen heredando? Pues yo creo que eso fue algo positivo de la reforma, entre sus asegúnes y fue algo que creó el propio PRI, pues también, ¿no? O sea, fue creando un monstruo, ¿no? Sí, que generó el PRI, que generó el PAN, y que bueno, ahora irónicamente esas huestes pues ya emigraron a Morena. Sí. Así de increíble como suene, o sea, ya emigraron a Morena ahora. En fin, ¿qué es lo que yo entendí al momento de estar ahí? La parte académica, la parte de contenidos, la parte de formación, la parte de evaluación, esa le toca a los académicos. La parte administrativa y la parte operativa, esa le toca a una persona que haciendo equipo y complementando pueda dar pie a un verdadero sistema que funcione en el esquema educativo. Yo te lo voy a sintetizar muy fácil. ¿Qué lenguaje hablé con padres de familia, que eran los primeros que teníamos que involucrar? Porque a fin de cuentas, pues yo creo que la mayor enseñanza se da al interior del aula, pero la educación se recibe en el hogar. Entonces tenía que haber un complemento. Nosotros inventamos un modelito muy básico, que todos los maestros lo hablaran, más de 26,000 maestros, y que iba enfocado en una primera etapa en educación básica. Se llamaba Acaso Honor. En primer lugar, teníamos que despertar el ánimo en el magisterio porque la nula socialización de la reforma había generado una serie de mitos que en su gran mayoría eran precisamente eso, mitos. Acá Sonora lo que perseguía, que era nuestro modelo, era devolver a Acá Sonora el sentido de pertenencia a un equipo, al magisterio. En segundo lugar, asistencia. Teníamos los índices más bajos de asistencia a los primeros 2 años, que cualquier académico, fue parte de lo que entendí, te dice son torales básicos en el sistema educativo, que son los primeros 3 años de preescolar. Generalmente se tiene la costumbre, y particularmente en Sonora, en las zonas urbanas, no en las rurales, de no mandar los niños hasta el tercero de preescolar o incluso hasta primero de primaria, sin haber recibido la instrucción pedagógica o en todos los términos básica en los primeros 3 años. Asistencia, eso era lo primero. Luego, continuidad. Una vez que se empezaba en primaria, se pasaba a secundaria y empezabas a tener el abandono escolar durante el primer semestre de preparatoria. Ya la preparatoria debe ser obligatoria y se está ya, espero que lo entiendan las nuevas autoridades, por subir este nivel que por años nos hizo mucho daño como país el mantenerlo hasta secundaria. Y por último, el aprendizaje. Yo entendí una cosa básica de todo lo que me decían los académicos, con sus teorías, con sus tesis, todas muy válidas y respetadas. Al margen de lo que enseñes y el contenido que sea, si tú frente a grupo, cualquier maestro, no es capaz, acorde al nivel educativo que curse el alumno, enseñarlo los 2 aprendizajes básicos que son lectura y comprensión, y todo lo que tiene que ver con matemáticas, el resto de los aprendizajes serán en vano. ¿De qué me sirve a mí estar llevando, por ejemplo, talleres de computación a todas las secundarias si tenía el último lugar en lectura y comprensión? O laboratorios de química, de física o de metromatemáticas si estamos también en penúltimo lugar en metromatemáticas. Entonces yo lo sintetizaba muy fácil. Que los niños, las niñas, los jóvenes sepan sumar, dividir, restar, multiplicar, leer y comprender todo lo anterior. Y bajo ese concepto nos tenemos que casar todos. Y así fue como la única prueba que existe, o el único estándar o indicador que hay en todo México, que era el Planea, que se aplica por igual en los últimos niveles,
pudiésemos empezarlo a medir, pero trabajando con capacitación a los maestros desde preescolar, desde primaria y de secundaria. Y sí nos dio buenos resultados. No porque yo haya estado frente a grupo, porque cada quien entendió el rol que le tocaba hacer. Y en la parte académica y universitaria siempre fuimos, perdón, en la parte universitaria de educación superior, muy respetuosos de las autonomías que debe tener cada institución, incluso de las que dependen del propio gobierno del Estado. El gran reto que tiene Sonora y México ahorita es eliminar, abatir, reducir el abandono escolar que se presenta en preparatoria. Eso es ahí está lo toral, ¿no?, del asunto, porque la evaluación, y te lo decía la vez pasada en la mesa de los 11, que esta metáfora que utiliza Manuel Gil Antón, un académico de, yo creo que, bueno, a mi parecer el experto en cuestiones de educación con mayor argumento, y decía que la educación pues era como un camión con el motor averiado, el parabrisas roto, los hoyos en los asientos, la palanca de los cambios amarrada ahí con un mecate, llantas lisas, y en una carretera en cuesta arriba con hoyos, y que lo único que se le ocurría a los socios de ese camión pues era evaluar al chofer, ¿no? Entonces, sí, nomás que aquí yo, con todo respeto para el maestro Antono, ya que estás en la práctica, tú lo puedes entender al revés. Es como tener a Michael Schumacher manejando una charanguita, pues, ¿no? Porque yo creo que el sistema tenía que empezar de manera integral a corregirse. Pero no se criminalizó, no se culpó y no se pasó la mano en echarle toda la batería. Mira, yo creo los que maestros. Creo que desde un inicio se vendió mal. O sea, se vendió mal en términos de no poderle explicar al propio maestro que venía de un sistema denominado carrera magisterial, donde se te daban puntos por atender diplomados o por estarte actualizando. Eso luego terminó pervirtiéndose, y al ratito los propios sindicatos tenían sus propias escuelas que te daban los propios puntos, y a mayor puntaje en tu carrera magisterial, mayor era tu ingreso. Hubo maestros como hay, que para mi gusto son la enorme gran mayoría, que lo estuvieron haciendo bien, pero luego esta parte terminó también pues entrando en una dinámica muy rara. Eso, al momento de no explicarse y traducirse bien, fue desde el origen de llamarle a la evaluación evaluación de permanencia. Eso, exactamente. Para empezar, porque no era de permanencia, o sea, el propio maestro ya tenía un derecho sindical que para bien o para mal ya lo tenía. La ley no podía ser retroactiva. Que al firmar la evaluación perdías tus derechos laborales. Cosa que era totalmente falso. Perdían a lo mejor el derecho de estar frente a grupo. Antigüedad, algo así. Nada. Y era parte de los mitos. Perdías tu derecho de estar frente a grupos si en 3 ocasiones, en 3 años, seguías no aprobando la evaluación, que era muy básica. Pero como tú ya tenías tus derechos salvaguardados desde la esfera sindical y ya tenías también salvaguardado tu antigüedad, no se te podía despedir ni destituir de tu plaza sindical. Por ende, tus labores dentro del sistema educativo cambiaban y se te daba un cargo administrativo dentro de la misma estructura educativa. Pero lo único que se te hacía era retirarte de estar frente al grupo, porque evidentemente ya si en 3 años y en 3 ocasiones no lo habías logrado, pues el concepto que daba pie a esta parte de la reforma implicaba que no tenías los suficientes conocimientos para estar enseñando frente al grupo, pero de ninguna manera se te corría. Y yo creo que en todos los esquemas de agrupaciones que existen hay maestros muy buenos, algunos que estaban a favor y otros que estaban en contra. Lo que sí permitía era al menos que se premiara el mérito, la meritocracia, que aquel maestro que estudiaba y que tenía a su vez antigüedad, que iba y presentaba la evaluación, podía acceder a un mayor ingreso, y que con esto cortabas de tajo prebendas sindicales que ya estaban muy enquistadas en el sistema educativo. ¿Y los maestros qué les dices a quienes acusaban represión, como Marcela Zazueta, José Luis Portillo, todos, son alrededor de 50 maestros, ¿no? Mira, todos están en Morena, ¿no? Entonces tenían su visión ideológica partidista. Pues cayeron después, ¿no? Pero creo Marcela Zazueta nunca había participado yo creo por el discurso de López Obrador que él iba a derogar esta reforma. El profesor Portillo, regidor por Morena ahorita en Guaymas, creo que son extraordinarios maestros. Su ideología personal, y es un tema muy personal, yo estuve en reiteradas reuniones con ellos, pues los hacía estar en contra de esta reforma.
A la par, y lo que nunca nos entendían era que la propia reforma implicó quitarle a las entidades federativas la nómina o el pago de los maestros. Y todo eso se concentró en una oficina que a su vez también derivado de la reforma, centralizaron esta situación, el servicio profesional docente, que era el que le daba seguimiento a la evaluación. Tú ya entrabas en un formato de que quien presentara el examen, desde allá se manejaba el control, la nómina respectiva. Ellos lo que pedían era volver a estar frente a grupo. Nuestra situación política, lo que les decía era, ok, regresas frente a grupo a pesar de que no estás a favor de la reforma, ¿y cómo te pago? Si ya en automático por sistema tu cheque, tu nómina no la controlo yo, conmigo no viene. Incluso algunas veces yo les decía, en aras de que cumplan pero no cumplan, pero mantengamos esta cordialidad, presenten la evaluación y nomás píquenle enter y se salen, para que me des argumentos a mí de que ya fuiste, pues. Y la ideología de ellos era, no, porque yo al momento de sentarme ahí y picar, ya la acepté. Entonces sí era una cuestión ideológica muy personal que tenían, que nos hizo tener enormes discrepancias. Y lo otro que también nunca me supieron explicar, porque luego se da el doble discurso, era qué es boicot y qué es protesta. Porque una cosa es oponerte de manera pacífica y protestar de manera pacífica, y otra pues es ir a no permitir el paso en aras de boicotear la entrada a quienes sí querían hacerla. Entonces pues era una decisión muy personal de cada quien. Y sí, por ejemplo, pues claro que varias veces a mí me encadenaron la sed. Ellos acusan de que tú les encadenabas la casa. Sí, pues, y quienes terminamos encadenados eran nosotros en la sed. No sucedió eso, digo, Marcela Zazueta lo... Marcel, y una serie de maestros, pues sí, demandaban eso. Yo te puedo asegurar que no, o sea, ¿qué gano con encadenarles la casa? O sea... Bueno, con José Luis Portillo sí se les pasó la mano, ¿no? Ahí está el video donde la policía se lo lleva sin ninguna orden de aprehensión y sin más, ¿no? Y lo hacen firmar allá desde... Pues creo que ¿qué firmó? No sé, algo firmó, ya no recuerdo. Pues yo creo que la renuncia, ¿no? Algo así. Algo le hicieron firmar. Bueno, es lo que acusaba, ¿no? Pero lo que sí está claro es que se lo llevan y sin ninguna orden de aprehensión. Cada quien tiene su versión. Desconozco si hubo o no orden de aprehensión. Yo creo que algo debe haber existido. Eran protestas, como te digo, que iban más allá de la protesta. No era una protesta normal. Y en ese sentido, pues, yo sí lo constaté y te lo pueden constatar todos los empleados que estaban en la SEC, que no fue una, no fue dos, fueron 3 o 4 más veces. Qué bueno que en este caso pues se ha llamado a la unidad, que creo que están por resolverles ya la situación que guardan. Sí creo que se va a dar un retroceso en algunas partes de la reforma, como todo era susceptible de mejora. Faltó negociación con el resto de las corrientes, particularmente en la presentación, por un lado, y en la implementación de la otra. Esperemos que se respeten los órganos autónomos que daban pie a que entes ajenos al propio sistema pudiesen vigilar lo que se hacía. Porque si no, pues todos los grupos van a creer que tienen la razón. Y cuando se convierte en una situación o en un tema ideológico, pues cada quien quiere tener la razón sobre los intereses que representa y sobre la visión que de algo tan crítico y a la vez tan debatible como el propio modelo educativo se puede presentar. Y el otro, un detractor que tuviste a la par de los maestros también, muy crítico, fue Sergio Oliver con ASPA, ¿no? De la Asociación Sonorense de Psicología Aplicada, donde pues siempre acusó que no se estaba cumpliendo con la ley, ¿no? De los psicólogos en las escuelas, de por lo menos un psicólogo por cada... Yo incluso fui criticado porque llamé a esto una ocurrencia legislativa. Sí. Y llamé a esto una ocurrencia legislativa porque implicaba casi tener, creo que la ley decía que era un psicólogo por cada 300 niños, una cosa así. Entonces, imagínate, el universo nomás en educación básica, en escuelas públicas, ni siquiera privadas, es más de 500,000. Entonces tú divides esto por un psicólogo, a lo último te termina, ya que sacas toda la cuenta, por ciclo escolar, a lo mucho el psicólogo iba a estar atendiendo 30 minutos a cada niño, y te implicaba en términos de erogación para el Estado una cantidad estratosférica de miles de millones del presupuesto. Creo que eran casi 500 millones de pesos. Si no, ¿Y el presupuesto cuánto de la Secretaría de Educación? No, deja tú el presupuesto.
ya quisiera tener maestros para estarles pagando lo que me iban a estar costando los psicólogos. Entonces aquí es donde se confunde, por un lado, la función real. ¿Y no hubo algún consenso, no, alguna plática? Empezamos es lo que a acusaba, ¿no? Mira, creo que es una buena iniciativa y un buen programa. El problema es que no se le dio fondo presupuestal. Okay. Sí, la SEC tenía... Y vino de un correligionario, ¿no? Sí. Vernon Pérez Rubio. Sí, la SEC tenía 15,000 y pico de millones al año. Incluido todos los tecnológicos, todas las universidades, la propia Unison, más todo el sistema de educación básico y todos los subsistemas de educación media superior. Candidatos para el 2021, a tu llegada, quien quiera competir, pues que levante la mano desde ya, no hay problema. Se menciona mucho a Ernesto Gándara otra vez, y bueno, ya no está Ricardo Burs, se va. ¿Qué opinión tienes primero de la salida de Ricardo Burs del PRI, después de, ¿qué dijo? 78, de casi más de 40 años, ¿no? de militancia? Mira, Ricardo, como todos, es un cuadro valioso. Yo tengo una relación personal que va más allá de lo partidista con él. Como todas las salidas, pues sí, son algo que, pues que más que como presidente del partido en lo personal, pues sí pueden. Sin embargo, trae su decisión y su proyecto muy claro de ser candidato. Tuvimos discrepancias, todas las hablamos en lo personal, de que no podías acusar de que no había condiciones, pues si ni siquiera ha iniciado el proceso. Estamos todavía a 22 meses de poder definir candidato. Yo sí te puedo asegurar que el proceso de elección de aquí en adelante, que se nos está dando con el Comité Ejecutivo Nacional, es abierto. Es abierto y podrá participar quien quiera. Por la trayectoria de el otro que públicamente ha dicho que aspira a ser candidato a la gubernatura, que es Ernesto Gándara, creo que pues es el de los más posicionados y es hasta ahorita dentro del PRI uno de los perfiles más atractivos, si no es que el más. En ese sentido sí tenemos que ser muy pulcros, muy cuidadosos. ¿Tendrá el mismo atractivo ya sin el apoyo de los Burs en el sur? Hablando de Ernesto Gándara. Mira, yo creo que Ernesto tuvo su atractivo incluso estando en contra o teniendo diferencias con otro Burs, que fue el exgobernador. Y eso le generó una serie de simpatías por su espíritu rebelde y lo que implicó el proceso. Sin embargo, siempre apoyado por Ricardo Burs. Por Ricardo. Incluso hubo un pleito familiar ahí entre Ricardo Burs y Eduardo. Pues es lo que cuenta la leyenda. No, él mismo, yo se lo pregunté en la mesa de los 11 precisamente, y me dijo que sí, que así fue. En ese sentido, mi Aarón, sí creo, fíjate que el PRI tiene que abrir la contienda. El PRI tiene que buscar desde ahorita y sentar las bases para que sea una contienda abierta. ¿Y cómo vas para reformar ese ADN o matarlo? Es que no te contesté lo de menos institucionales y más revolucionarios, o más revolucionarios menos institucionales. Mira, nosotros tenemos un reto de ser autocríticos, en primer lugar al gobierno del Estado, en segundo lugar a los municipios que somos gobierno, que son 36, Álamos es el más grande, y posteriormente a todo lo que implique autocrítica hacia los gobiernos que no son nuestros, pero responsables, siempre proponiendo algo a favor. Muy bien. Bueno, ya veo que se te acaba, ¿no?, el tiempo. No, hombre, muchas gracias, ya estamos pendientes. Está bien. ¿Algo que quisieras para despedida ya? Al contrario, agradecerte, pedirles toda su autocrítica. Evidentemente estoy consciente del rol que en términos de percepción juega este partido. Lo más fácil para nosotros sería cambiarnos de nombre y decir que ya esto cambió. Creo que eso sería estar jugando con los que mandan, que son la enorme gran mayoría de ciudadanos que no tienen partido político. Y como nunca se tiene que volver a abanderar causas nuevas. Cuando hablamos de ser más revolucionarios, también implica el entender que lo que nos dio origen como partido, una revolución armada del siglo pasado, hoy tiene que ver con una revolución del conocimiento, con una revolución digital, con entender esas nuevas causas que hoy permiten que cualquiera pueda expresar sus ideas, que cualquiera pueda ser crítico, que cualquiera pueda exponer desde hechos de corrupción hasta ideas de cómo contribuir, y en ese sentido ese es el reto que tiene el PRI, encontrar esas causas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue la tertulia polaca. Gracias.